Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Tenemos a Lidia Freixas, ella es parte del equipo de adopción de Spice Systemic, es adoptada también y es coach familiar sistémica. Tiene un posgrado en psicología positiva y técnica de programación neurolingüística. Y está formada también en herramientas sistémicas aquí en el centro. Ella va a hablarnos de la adversidad temprana y la diversidad funcional. Lidia, es un placer tenerte aquí. Nos da mucho gusto de que estés en este congreso El y placer, ayudándonos. Gracias. el placer es mío, Carmen. Muchas gracias a ti por la confianza. Veo caras conocidas del grupo de acompañamiento de papás y mamás desde Latinoamérica, de muchos puntos de España, y estoy muy contenta de compartir hoy este ratito. Vengo a hablaros, como dice Karma, de algo que así, ¿no? De bote pronto parecería que no tiene mucho que ver, ¿no? Que es la diversidad funcional, la discapacidad y lo que es la adopción, ¿no? Una vida de una persona que ha sido adoptada. Me voy a apoyar de un PDF. A ver, un poquito. Y muy bien, empezamos. Vale, pues aquí está. Adversidad temprana y diversidad funcional. Esta soy yo. Y estos son mis hijos. Y la mayor se llama Uma y tiene casi 11 años. Llegó a mi vida con una diversidad funcional debajo del brazo. Yo soy hija adoptiva y como Karma me ha presentado, también soy coach y además he fundado una comunidad, un proyecto que se llama Family Mess, diversidad y felicidad. Vale, pues en esta charla cortita me gustaría repasar el concepto de adversidad temprana, que ya sé que, ¿no? que se ha estado tocando a lo largo de este congreso y de los anteriores, y también la importancia vital que tiene en las personas como yo, que somos adoptadas. Luego me gustaría descubrir o redescubrir con vosotras y vosotros conceptos como la diversidad funcional y la neurodivergencia. Y por último, acortar distancias entre los madres y padres adoptivos y sus hijos para tener una convivencia más rica y adaptada a su realidad, sobre todo en estos casos donde encontramos neurodivergencias o neurodiversidades. Muy bien. Vale, primero de todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adversidad temprana? Un breve repaso, ¿no? Nos dice la neurociencia que lo que ocurre antes del nacimiento, o sea, en la vida intrauterina y en los primeros años de vida, marca la vida humana posterior. También lo comentaba ahora Laia con el tema del proyecto Sentido de Vida, ¿no? Hasta qué punto las células y la energía que traemos cuando llegamos a este mundo está ya tintada por todo lo que ha acontecido en los meses previos a nuestro nacimiento. Entonces nos surgen como, ¿no? distintos puntos de abordaje. Uno sería la genética y las adicciones que hayan podido haber en nuestros progenitores biológicos, los sucesos traumáticos que nos hayan de algún modo envuelto, nos hayan dado el contexto de este nacimiento nuestro, el abandono posterior que hemos tenido, porque si no, no hubiéramos sido adoptados, la separación, en qué contexto se ha dado también esta separación de nuestra madre, de nuestro padre, y qué ambiente, ¿no? Entonces me gustaría saber, ya que vosotros sabéis más que yo, si alguien se anima a nombrar algún tipo de adversidad temprana. ¿Qué podría ser? Así, si queréis, podéis abrir el micro y si no, directamente en el chat lo podéis apuntar. Así una palabra, una frase, si alguien se anima. ¿Qué tipo de situación han podido encontrar? Hemos podido encontrar, vale, negligencia, nos dice Carmen, abandono, maltrato, abuso, desde luego negligencia en el embarazo, alcoholismo fetal, sí señor, miedo. Eva nos habla de autismo, llegaremos ahí después, pero bueno, no sé si te refieres a que la madre o el padre pudieran tener algún tipo también de autismo, partos prematuros, abandonos, ¿vale?
veo que, como ya imaginaba, entendéis perfecto a lo que me estoy refiriendo. Situaciones de desnutrición, violencia de género en la madre, van llegando, ¿eh? Ok, pues en estos contextos donde la persona adoptada es gestada y luego nace, ¿no? Encontramos que aunque no lo recuerde, no es verdad que no le afecte. Sabemos que el periodo comprendido entre la gestación y los primeros 5 años de vida, que es esta infancia temprana, son decisivos porque es el periodo más intenso en el desarrollo de nuestro cerebro. Es la etapa más crítica, ¿no? En el desarrollo neurológico humano. Entonces, las improntas, todo aquello que el cerebro va pensando, va intuyendo, le va llegando, aunque no entienda lo que está pasando, aunque esté dentro del vientre, ¿no? materno, lo va recibiendo de algún modo y le impactan de tal manera que en algunas ocasiones se pueden generar neurodivergencias. No es de extrañar que muchos niños y niñas adoptivos tengan y luego posteriormente desarrollen algún tipo de neurodiversidad. Vale. Entonces, ¿qué efectos irreversibles? He puesto así en cursiva, pero realmente en algunas circunstancias los efectos son irreversibles. Tiene una adversidad temprana, como el abandono, en el neurodesarrollo de una persona adoptada. Y he seleccionado esta fotografía, que como veis aquí se trata de un cachorrito, ¿no? que está pues indefenso, solo, para recordar que el trauma de abandono es complejo para un mamífero porque compromete la supervivencia, es decir, que cualquier adversidad que tenga que ver con separación de la madre, instintivamente, hormonalmente, desde el olfato, desde lo cognitivo y no cognitivo, para el niño o la niña, lo que compromete es tan grave como su supervivencia, ¿de acuerdo? Es decir, que me gusta como, sí, remarcarlo porque no es baladí, no es cualquier cosa. Lo que estamos hablando es de la propia vida, ¿no? En esta alerta, en este estrés que pone, ¿no? de manifiesto un trauma, que es el trauma de abandono, se genera mucha fragmentación, ¿no? Se ha estudiado que el cerebro de la persona adoptada tiene un nivel de fragmentación superior al cerebro de una persona que ha tenido una vida con su familia o su madre biológica. Este trauma, entonces, de abandono puede desembocar en distintos tipos de neurodiversidad cuando esta fragmentación llega a unos extremos, ¿no? En los que llega una patología a raíz de este trauma. Hasta aquí me imagino que me seguís. Si hablamos ahora ya de diversidad funcional o neurodiversidad, ¿de qué estamos hablando? Empecemos por el principio. El lenguaje sí importa, ¿vale? Vamos a ver diferencias entre neurodiversidad, neurodivergencia y diversidad funcional. ¿Alguien se animaría? De nuevo, otra vez, si queréis, del chat o abriendo el micro, sin juicio, probando. A ver, ¿qué os llega cuando os digo neurodiversidad, neurodivergencia o diversidad funcional? ¿Alguien se anima? No, no pasa nada. Puedo explicarlo yo. Bien. ¿Este es el audio previo? Vale. Diversidad funcional. ¿Sí? ¿Qué decía? Córrele, Pepe. Diversidad funcional engloba a las personas en capacidades distintas a las que se suponen esperables en todo ser humano neuronormativo, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de diversidad funcional, sobre todo los que tienen que ver con barreras de movilidad, que son personas en silla de ruedas o con ortopedias, o también sensoriales, o bien las neurodivergencias, que son aquellos cerebros que no funcionan de manera típica o que funcionan de manera atípica, con un procesamiento emocional o cognitivo o un perfil sensorial incluso distinto a la media. Para aterrizar un poco más y entrando más en materia, también os diría que neurodiversidad y neurodivergencia, estas dos palabras son exactamente lo mismo, ¿vale? Muchas veces genera dudas, pero no. Una neurodiversidad o una neurodivergencia es lo mismo. Entonces,
¿A qué se refiere exactamente cuando hablamos de neurodiversidad o neurodivergencia? A esas personas que tienen condiciones especiales como, por ejemplo, puede ser la dislexia. La dislexia, que es un trastorno de la lectura, ¿no? Personas, niños, niñas que no articulan bien las palabras, que se comen palabras cuando leen un texto, que escriben también del revés las palabras, y que esto no es solo en la fase de aprendizaje, sino que se posterga en el tiempo. La dispraxia, que tiene que ver con aquellos aprendizajes básicos, como he puesto aquí en este caso concreto, atarse unos zapatos, y que para un niño aquello, ¿no?, se pone como un hueso aquí que no va ni para arriba ni para abajo, y que no avanza, y que pasa el tiempo, y que lavarse los dientes o, no, en este caso, atarse los cordones, queda totalmente atravesado. El déficit de atención, conocido también más comúnmente como TDA, que son niños y niñas que les cuesta mantener el hilo de un aprendizaje, de una conversación, de un juego, ¿no?, que se dispersan con facilidad. También tenemos el déficit de atención con hiperactividad, que son aquellos niños que no solo se distraen, sino que además tienen que estar todo el rato como en movimiento, y que son muy activos, tan activos que no se comprometen todos sus aprendizajes porque no pueden parar. Y también estarían las personas que son autistas, ¿no?, TEA, trastorno del espectro autista, y bueno, que tienen aquí, como es un cajón desastre el TEA, donde hay distintos parámetros, pero básicamente son personas que tienen dificultades para conectarse con el exterior, conectarse con otras personas, con otros niños, conectarse con su entorno, ser tocados, personas que también tienen dificultades ante ruidos amplios. Y también puede ser que tengan hipersensibilidades a, por ejemplo, los calcetines, o a cómo tienen que estar ordenadas las cosas. El TEA también hace que hayan patrones de pensamiento muy rígidos, ¿de acuerdo? Estamos viendo aquí un poco las principales neurodiversidades o neurodivergencias que se pueden presentar. Desde luego hay más. Bien. Sucede que las neurodiversidades o neurodivergencias a menudo se enmascaran. Esto creo que es lo más importante de lo que quizás he venido a deciros hoy, sin querer levantar la alarma o la alerta en ninguna de las personas que estáis hoy en el Congreso o que veáis esta ponencia luego grabada, pero sí es necesario que, si veis que vuestros hijos van creciendo, y incluso ya si son adolescentes o incluso si son mayores de edad, pero apreciáis patrones que están muy enquistados en ellos y que realmente, ¿no?, os hacen ruidos, generan una cierta alarma, es importante pensar que dentro del mundo en el que estamos muchas veces hacemos eso que se llama masking, ¿no?, e intentamos encajar, pero no es nada más que enmascarar algo que quizás valdría la pena que fuera detectado, que tuviera un nombre, que tuviera un apellido, y que pudiéramos simplemente, a partir de ese diagnóstico y punto de partida, comenzar a caminar pues desde una manera mucho más cuidada y respetuosa con la persona que tiene ese diagnóstico. Bien. Brevemente me gustaría compartir algo que en esta imagen creo que se ilustra bastante bien, y es que los niños con diversidad funcional, aquí esta niña de color coral, se esfuerzan 20 veces más que el resto de las personas que son neurotípicas, ¿no?, para poder estar en una sociedad que, tal y como es hoy en día, es capacitista, está pensada para las personas que saben y conocen todo aquello que se tiene que saber y conocer, ¿no?, y no está pensada para la sociedad actual. Todavía estamos construyendo para que sea inclusiva y para que esté un poco preparada para acoger distintos tipos de patrones de pensamiento y comportamiento. Entonces, si ya ser adoptado a veces es complejo para encajar dentro de esta sociedad, ser adoptado, y si se ha desarrollado alguna neurodiversidad, todavía lo es más. También las familias NES, que yo llamo, ¿no?, que son familias que convivimos con la discapacidad, como es mi caso como madre, tenemos unas necesidades especiales y unos retos, como procesar el luto del hijo soñado y el hijo recibido, más energía, ¿no?, que depositamos en esta crianza especial, más gasto también, ¿no? Se cifra en casi 25.000 euros más un niño, lo que cuesta a un niño, no solo a la familia, sino también al Estado. A veces hay medicaciones de por medio, hay ingresos, ¿no?, que lo que puede costar un pequeño neurotípico, terapias específicas, etc.
más esfuerzo físico, por lo tanto mucho más desgaste para los cuidadores y cuidadoras, papás y mamás, menos calidad de sueño, preocupaciones derivadas de la falta de inclusión que nuestros hijos e hijas pueden sufrir, y el miedo al futuro también, desgaste en la pareja, muy importante. Y las dificultades para conciliar la vida laboral con las citas médicas, con las terapias, con las necesidades específicas de apoyo, y diría más, y con nuestras propias necesidades, ¿no? Como papá y mamá, de formarnos, de apoyarnos para poder llevar adelante esta crianza especial. Bueno, aquí os comento un poco las cifras, ¿no? En España el 10% de las personas se calcula que tienen alguna discapacidad o diversidad funcional. Son aproximadamente unas 230.000 personas y alrededor de 50.000 son las que podrían ser empleadas por sus características y capacidades. El 10.000 de las cuales ya trabajan en centros especiales de empleo, y otras 5.000 incluso han accedido al empleo ordinario. La resta son 35.000 personas se encuentran sin empleo. Esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces, si las tasas de desempleo en diversidad funcional, o sea, sin diversidad funcional, están alrededor del 12%, en personas con alguna discapacidad superan el 22%, así. Además, se pretende que estos niños y niñas se eduquen en escuelas especiales, ¿no? Al margen de la sociedad neurotípica. Entonces, aquí un breve repaso sobre el tema de la inclusión. La inclusión dice que toda persona o alumno debe gozar de las mismas oportunidades y recursos, sin importar su religión, su condición física, sensorial o intelectual, edad, por supuesto, origen socioeconómico, etnia. Y que la inclusión también nos dice que todo niño o niña debe poder desenvolverse en los distintos ámbitos educativos, y luego ya de mayor como persona adulta, político, social, cultural, en condiciones de igualdad. La inclusión hoy en día es todavía un reto, y repasando un poco más acerca de cifras, sabemos que 1 de cada 12 peques aquí en España tiene diversidad de aprendizajes. 1 de 44 niños están diagnosticados con TEA, y hay estudios ahora actuales, recientes, de Estados Unidos, que nos dicen que dentro de 5 años se prevé que sean 22 de cada 44, o sea, pasamos a un 50% de los niños podrían tener y desarrollar algún autismo, ¿vale? Vale, para ir un poquito más rápido, vale, los recursos que yo quería poner al alcance de las familias adoptivas en este camino de la crianza especial. Pienso que lo más importante es que si papás y mamás, ¿no?, tenéis alguna sospecha de diagnóstico, lo primero es conocer esta neurodiversidad de vuestro hijo, educaros para educar, buscar ese diagnóstico, y una vez lo tengáis, capacitaros. Capacitaros, buscar asesoramiento profesional, lo que necesitéis para acompañarle de manera adecuada a su condición, porque lo vais a necesitar. ¿Sí? Es importante tener esta idea de que sí, me tengo que capacitar para acompañar a mi hijo, no solo porque es adoptado, sino porque además es neurodiverso. Y en paralelo, cómo no, recomendaros, que es lo que yo ofrezco desde Familynest, este autocuidado emocional para vosotras, para vosotros, pedir este apoyo y un acompañamiento de calidad para procesar el luto, como se hablaba en esta película, en este trocito que acabamos de ver, ¿no? Hay varios lutos, quizás, pero desde luego cuando se tiene un hijo con una discapacidad o diversidad funcional, hay un luto importante que hay que abordar para poder acompañarle mejor. Habrá también una necesidad de diagnóstico, y luego tener mucho cuidado, ¿no?, con eso que es tan tentador, que es buscar el pronóstico. Vale, ¿y ahora cómo saldrá de esta, ¿no? Y que cómo será cuando sea mayor, ¿no? Y querer un poco ganarle el pulso al tiempo a veces nos puede envenenar más que otra cosa, porque nuestros hijos siempre tienen derecho a ser un lienzo en blanco e ir creciendo con ellos en lo que vaya llegando. ¿Cómo? Pues con confianza, con paciencia, con amor. Con mucho amor, con mucha paciencia, lo que ya tenéis. ¿Por dónde empezar? Yo creo que nuestras aliadas sería una atención sin juicio y una mirada abierta, en la medida de lo posible. Extremar la escucha cuando hay niños y niñas que estamos viendo que hay cosas que les cuestan y que se les enquistan y que no hay manera, y estos patrones rígidos. El tiempo con ellos se tiene que ajustar muchísimo. Yo os recomiendo adaptarnos a su reloj interior para que nos permita atenderles y comprenderles mejor. Sabemos que no siempre va a ser posible, pero
todas aquellas momentos y veces y ajustes, adaptar nuestras rutinas, perdón, que tengamos que hacer. Esas adaptaciones nos van a permitir bajar un poco el nivel de intensidad en casa y poder atender lo que nuestro hijo o hija nos vaya, ¿no?, requiriendo y mostrando en esa neurodivergencia. Bien, y para cerrar me gustaría deciros que aunque la diversidad funcional a menudo es vista como una rareza, ¿no?, aceptar esas reacciones que nos vengan desde dentro con naturalidad y sin negar la evidencia, que es verdad que nuestros hijos cuando tienen diversidad funcional pues son distintos y a veces ellos se sienten perro verde y nosotros como mamás y papás también, encima si somos adoptivos aún más, pero podemos acompañar con amor y podemos nutrir, ¿no?, esta crianza especial, aunque sea especial y aunque sea adoptiva, que sea respetuosa, y os animo mucho desde aquí. Ahora, pues si tenéis alguna pregunta, os dejo también mi página web, que es familynest.es. Lidia, muchísimas gracias. Me ha encantado todo lo que nos has explicado. Es muy interesante también la perspectiva que nos das. Pero me gustaría pasar directamente a preguntas que nos están haciendo para ti. Vale. Carmen nos comenta, las características que nos mencionas, las características que mencionas como familia Ness son prácticamente las mismas que identificamos en nosotros como familia adoptiva. Claro, cuando hablaba al principio, ¿no?, de que la adversidad temprana y el trauma de abandono generan fragmentación, es que es así mismo, es decir, el cerebro de la persona adoptada, yo lo soy, y además cada vez que acompaño a familias adoptivas y a personas adoptadas, todavía lo vuelvo a confirmar y lo vuelvo a confirmar, y tú, Larisa, también puedes dar tu testimonio, ¿no? Abre muchas ventanas, ¿no? Y esa dispersión a menudo hace que algunos aprendizajes cuesten, que hayan patrones de rigidez, se puede dar. Lo que sí tenemos que evidenciar es si aquello tiene una evolución, aunque sea lenta, o si hay algunos de estos, ¿no?, de estos condicionamientos que estoy expresando, que se quedan, como digo, enquistados en el tiempo, que aquello no evoluciona, que aquel niño o niña, ¿no?, aquello no es solo algo que le cuesta, sino que es algo que es una barrera infranqueable, ¿no? Y ahí sí hay que ir en búsqueda de un buen neuropediatra o lo que corresponda para intentar detectar y ver si hay un diagnóstico detrás que sea necesario hacer para poder justamente avanzar desde un lugar de más conciencia y de más respeto hacia nuestro hijo. Sí, Lidia, totalmente con lo que comentas, estoy de acuerdo, ¿no? Que ver, ¿no?, cuál es una base, ¿no?, que puede ser ¿no?, de los adoptados como algo general, o realmente cuando hay una dificultad más compleja, ¿no?, como comentabas, que no se puede avanzar y es bueno, ¿no?, como comentabas, encontrar este diagnóstico para, al final, lo que entendemos ayuda, ¿no?, a poder darle más recursos a nuestro hijo o hija, ¿no? Entonces, muchas gracias. Continuamos con Nuri. Nos comenta, ¿la diversidad se incrementa de alguna manera en la adolescencia? ¿La dificultad de organización, planificación, memoria, concentración, etcétera? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos o hijas sin etiquetarlos o convertirlo en un problema mayor? Nuri, yo te agradezco de corazón esta pregunta porque es un gran dilema saber si se está sobrediagnosticando, si estamos haciendo un exceso, ¿no?, de esto de las etiquetas hoy en día. Me encuentro a muchas familias que les genera mucha duda esto de, oye, yo que tengo que ir a buscar ahora un diagnóstico. A ver, mi hijo es que le cuesta y ya está. Cuidado con esto. Mirad, el diagnóstico nunca debería ser un obstáculo, sino un trampolín, un punto de partida. Si se mira si hay un diagnóstico y no lo hay, maravilloso. Si se mira si hay un diagnóstico y lo hay, que no sea el fin del mundo, que sea justamente, como digo, un trampolín para seguir avanzando. Cuando en la adolescencia tenemos muchas dificultades, puede ser que se haya enmascarado durante la edad, ¿no?, más temprana, pero que conforme la persona va creciendo, se vaya todavía acrecentando esta dificultad. Entonces, claro, estamos hablando en términos generales y es muy difícil así, pero yo iría caso por caso, y si tengo dudas verdaderas, lo mejor que se puede hacer es mirarlo con un profesional para salir de dudas, y ya digo, no como hacer un corset, convertirlo en un problema mayor, ni siquiera, al contrario, porque es que, fíjate, pongamos por caso
un chaval de 18 años adoptado que tiene pues estas dificultades de planificación y memoria. Se le hace un test y se ve que no tiene TEA, que no hay un TDAH, que no hay un TDA o que es leve. Bueno, a lo mejor puedo incluso capacitarme respecto a lo que pudiera ser este TDAH leve, etcétera, y desde aquí hay algunas herramientas que me pueden servir, aunque no tenga el diagnóstico, para acompañarle, porque desde esta fragmentación que hablábamos, desde este trauma de abandono, su cerebro está funcionando con un tempo más lento, con más dificultades, y yo le puedo ayudar desde aquí. Yo creo que los diagnósticos no son pronósticos, para empezar, eso es muy importante, y que son solo un punto de partida. Entonces, si hay mucha duda y hay mucha dificultad, no importa, vayamos a ver si hay algo, ¿no? Más patológico o no lo hay. Patológico es una palabra que tampoco es que me guste usar, pero bueno, vamos a ver si hay un diagnóstico y desde ahí quizás me puedo acompañar mejor como mamá, como papá y puedo llegar más a mi hijo. Y pensar esto, sobre todo que os he dicho, que hay mucho masking, hay mucha máscara. A veces hay personas con autismos que se las arreglan muy bien para estar en el mundo, pero muy bien a un precio muy alto. Están pagando un precio muy alto porque están sufriendo mucho, ¿no? En ese masking. O sea que yo, bueno, creo que cada papá y mamá tiene que hacer caso de su instinto también. O sea que lo que digo no es que sea universal, pero si tienes dudas, sí, yo invito a mirar y a consultar a un buen profesional. Gracias, Lidia. También nos van comentando por aquí, Candelaria, si podrías recomendar alguna biografía, no sé si lo podrías escribir después o para no perder tiempo, que creo que nos comentan alguna cosa más. Merced dice, creo que siempre se debe buscar el diagnóstico. Otra cosa es el pronóstico, siempre incierto y que puede variar en función de los apoyos, acompañamiento, amor, etc. Así es. Lidia. Yo lo creo, sí. No hay que tener miedo y hay que intentar estar lo más abiertas posible y que no, yo entiendo que se mueven muchas cosas cuando encima de ser madre adoptiva se te plantea ¿no? la idea de que tu hijo o hija pueda tener una neurodivergencia, pero es algo más como que pertenece a la vida y que todos en algún momento vamos a llegar a la discapacidad, aunque sea a los 80, pero que a estas condiciones especiales son parte de la vida humana, no tenerles tanto miedo y estar ahí atentas para poder, y atentos para poder crecer con ellos, con nuestros hijos. Vale, voy viendo que vais escribiendo más preguntas, pero tenemos que cerrar esta parte. Gracias, Lidia, por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias, ha sido muy nutritivo.